Esta es la tarea número 2 de la materia de control estadístico de calidad. En este caso serían gráficas de control para variables. Tenemos lo que son la sección teórica. El primer punto son gráficas de control. El segundo son tipos de datos para graficar de control. El tercero es control estadístico de proceso. El cuarto es análisis de capacidad. Y el quinto es capacidad de proceso host. Entonces aquí tenemos en la primera sección que las gráficas de control son en sí diagramas que nos ayudan a examinar si un proceso cuenta con las condiciones necesarias o estables para asegurarnos que este proceso se mantenga en las condiciones más óptimas. Como sabemos en estadística, se dice que un proceso es estable o está dentro de control cuando las causas de variación presentes son las de tipo aleatorio. En esta condición pues se puede hacer la inferencia con respecto a lo que son las salidas del proceso, esto con características de calidad que se estén midiendo. En cambio, la presencia de causas especiales o asignables hace que los procesos se estabilicen, impidiendo la predicción de su comportamiento futuro. Aquí tenía entendido que si tenemos un proceso y normalmente siempre son los mismos tipos de causas, puede ser una condición inferencia con respecto a la salida de un proceso. Pero cuando tenemos causas externas que nos afectan en el proceso, es un poco difícil más y lo que es predecir el comportamiento a futuro de dicho proceso. Tenemos que con base a la información obtenida en intervalos determinados de tiempo, las gráficas de control definen un intervalo de confianza si es un proceso estadísticamente estable del 99.73%. Que esto pues, a veces resulta que pueden variar dentro de cualquier intervalo de tiempo. Entonces tenemos aquí una información que nos dice que la estructura de las gráficas contiene una línea central, una línea superior que marca el límite superior de control y una línea superior que marca el límite inferior de control. Los puntos contienen información sobre las lecturas hechas. Pueden ser promedios de grupos de lecturas o sus rangos o bien las lecturas individuales mismas. Los límites de control marcan el intervalo de confianza, el cual se espera que caigan los puntos. Aquí entendemos que una gráfica de control va a contener lo que es el límite central, que normalmente es un promedio de la cantidad de operaciones en un proceso, y va a contener lo que es un límite superior y un límite inferior, teniendo en cuenta de que para considerarlo un intervalo normal tenemos que tener nuestra gráfica todo dentro de lo que son el límite superior y el límite inferior, sin que ninguna de estas salga de ellos. Entonces, las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencias ordenadas por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso por opción predeterminada. Los límites de control se fijan a distancias de 3 por encima o por debajo de la línea central. A continuación tenemos lo que es un ejemplo de un gráfico de control. Aquí tenemos las diferentes variaciones. Entonces aquí marcamos nuestro límite superior, tenemos el valor central y el límite inferior. Aquí podemos observar que tenemos un punto fuera de control. ¿Por qué? Porque este punto está por debajo del límite inferior, dándonos a entender que está fuera de rango. Entonces, por ende, las gráficas de control nos sirven para determinar los estados de control de un proceso, diagnosticar el comportamiento en un proceso en determinado tiempo, indicar si el proceso ha mejorado o ha empeorado. Nos permite también identificar lo que son las dos fuentes de variación de un proceso y nos sirve como una herramienta de detección de problemas. Entonces aquí tenemos de cuándo podemos utilizar una gráfica de control. Bueno, la gráfica de control la podemos utilizar cuando queremos demostrar si un proceso es estable. Esto teniéndolo en cuenta de un determinado rango de tiempo. En ese tiempo podemos determinar si el proceso es estable o si incluyen algunas variaciones que son de causa común o si no tiene ningún punto fuera de control. Entonces, otra opción sería verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Normalmente se hacen los estudios antes de iniciar cualquier análisis de una capacidad en una empresa,
Esto con el fin de ayudarnos a saber cuánto es lo máximo que se puede producir y cuánto es lo mínimo que se puede producir. En los análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Como siguiente se puede utilizar para evaluar la eficacia en el cambio de algún proceso. Las gráficas de control nos ayudan a comparar rápidamente a medida del proceso si cambia o no cambia la variación entre ellos, y nos permite también que comunique el desempeño de un proceso durante un periodo de tiempo específico. Entonces, lo que son los límites de control. Se dice que los límites de control de su gráfica de control representa la variación de un proceso y le ayuda a indicar cuando su proceso está fuera de control. Entonces aquí los límites de control son las líneas horizontales que se ubican por encima y por debajo de lo que es la media. Se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control tienen lo que es la tendencia superior y la tendencia inferior, y esto se basa en la variación aleatoria que se espera de un proceso. Por un ejemplo, aquí tenemos una gráfica en la que tenemos nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Tenemos aquí las variaciones, como podemos observar en las muestras, ninguno se encuentra fuera de lo que son los límites. Y siguiente es de límites de control contra los límites de especificación. Se dice que no confundamos lo que son los límites de especificación, porque los límites de control son basados en lo que es la variación del proceso, y los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Entonces, los límites que son de control son internos en una empresa. Los límites que son de especificación, lo que está fuera de nuestro alcance. ¿Por qué? Porque eso lo determina el cliente, no lo determinamos en sí nosotros. Como nos dice, los límites de especificación son los valores entre los cuales deberían funcionar los productos o servicios. En teoría, deberíamos de poder hacer lo que el cliente nos pide exactamente, pero ya en la práctica, una vez estando en un piso de producción, se tienen que analizar otros factores. Estos límites por lo general se establecen de acuerdo con los requisitos del cliente. Por ejemplo, usted imprime etiquetas para un proceso de envío. Si las etiquetas son demasiado grandes o demasiado pequeñas, no se cargan correctamente en una impresora. Entonces aquí tenemos lo que son los ejemplos de lo que son límites de especificación superior e inferior. En este caso tenemos una gráfica que nos indica lo que es el límite de especificación inferior y el límite de especificación superior. En esta se marcan de lado a lado, donde podemos encontrar la variación. Entonces nos dice que la especificación inferior es de 2.5 pulgadas y la especificación superior es de 2.687 pulgadas. Cualquier etiqueta más pequeña que 2.5 o más grande que 2.687 es inaceptable. Entonces nuestra etiqueta tiene que estar dentro de estos valores. Si lo encontramos en este lado o por encima del límite superior, la etiqueta no va a quedar. Entonces por ende no es aceptable. Tenemos lo que son se utilizan solo límites de especificación. Por ejemplo, una empresa de productos químicos que necesita un gas inerte que tenga al menos 80% de pureza. El análisis de calidad establece un límite de especificación inferior, pero no uno superior, porque mientras mayor sea la pureza, mejor. Entonces aquí tenemos una gráfica que solamente nos está indicando un límite inferior, en el cual, como el cliente está pidiendo que mientras más puro sea el gas, mejor. Entonces puede ir de aquí adelante, todo lo que sea, mientras más puro, mejor para el cliente. Aquí tenemos otro ejemplo que dice, por el contrario, consideramos un centro de llamadas donde las llamadas se deben contestar en un lapso de 30 segundos. En este caso solo es relevante una especificación superior, porque mientras más rápido se conteste una llamada, mejor. Entonces nos marca aquí un límite superior de 30, que serían los 30 segundos. Entonces cualquier llamada que entre que sea superior a los 30 segundos está fuera del límite, por lo tanto no es aceptable. Cualquier llamada que está por debajo de los 30 segundos es totalmente aceptable. Entonces tenemos lo que es línea central en una gráfica de control. La línea central en una gráfica de control representa el promedio de un proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de un proceso. Entonces nos dice que la línea central es la línea de referencia horizontal. Tenemos en una gráfica de control, que es el valor promedio de las características. Como ya lo veníamos diciendo, la línea central es el promedio. Entonces,
nos dice que utilizaremos una línea central para observar cómo actúan los procesos comparados con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de promedios móviles de diámetro, donde tenemos nuestra línea central y los procesos se encuentran variantes dentro de lo que son los límites superior y límite inferior. Entonces la línea central de una gráfica de control nos indica la media, el promedio de los valores del límite superior y del límite inferior. Entonces tenemos lo que son las variaciones por causas comunes y variaciones por causas específicas. En cualquier proceso podrá ocurrir que de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. Sin embargo, es importante también tratar de eliminar las variaciones de causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios. Entonces, una gráfica de control debe incluir la presencia de una variación de causas específicas. Aquí tenemos un ejemplo de un proceso. Tenemos lo que son 3 diferentes procesos. Uno es hornear pan, el otro es registrar información en contacto de cliente y el otro es modelado por inyección de juguetes de plástico. Causas comunes de variación serían, en la horneada de pan sería que el termostato del horno permitiera subir y bajar la temperatura gradualmente. Las causas específicas serían que al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras hornea puede ser que la temperatura fluctúe innecesariamente. En el registro de información de contacto de clientes, una variación común sería un operador experimentado comete un error ocasional. Una causa de variación sería un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingresos de datos. En el moldeado por inyección tenemos que una causa común de variación serían ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. En la causa especial de variación tendríamos que cambiar un proveedor de plásticos menos fiable lleva a un cambio inmediato en la consistencia de un producto final. Otro ejemplo que podríamos tener es como en el trabajo donde yo estoy. Tenemos un proceso que es el de metalmecánica. Entonces ahí tenemos lo que son las máquinas láser. Normalmente un programa pide una lámina de un espesor en específico, dependiendo de la pieza que se vaya a desarrollar. Aquí una causa común de variación seríamos que el operador cargue el programa equivocado. No pasa muy seguido. Y por ende pues no salga las piezas correctas o se corta de más o se pueda quemar el aluminio. Otra sería la causa específica de variación. Aquí sería que cambiáramos el proveedor, en lugar de meter una lámina con PVC, metiéramos una lámina que no tiene PVC, entonces por ende el producto se va a rayar. Entonces no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque no se compró la lámina correcta para el producto en específico. Tenemos diferentes pruebas para detectar las causas especiales en una gráfica de control. La prueba 1 es el más de 3 con respecto a la línea central. Entonces una prueba evalúa la estabilidad de patrón de variación previniendo más contundente de falta de control. La prueba 2 es la de 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba evalúa si la estabilidad del patrón varía. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar esta prueba. Entonces tienen que estar, lo que son los 9 puntos consecutivos, tienen que estar dentro del mismo lado para que se pueda considerar la prueba 2. En la prueba 3, de 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Aquí tomemos que 6 puntos estén consecutivamente de manera creciente o decreciente, que vayan hacia el mismo sentido. En la prueba 4 es la de 14 puntos consecutivos, alternados arriba y abajo. En ese se detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba significativa, que el patrón de variación es predecible. Tenemos la prueba 5, que son 2 de cada 3 puntos, más de 2 con respecto a la línea central. Entonces, si tenemos lo que son 3 puntos que están hacia el mismo sentido, debemos evaluar lo que es la variación para detectar cambios pequeños en el proceso. La prueba 6 nos indica que 4 de cada 5 puntos mayor de 1 con respecto a la línea central, hacia el mismo sentido.
La prueba 7 nos indica que 15 puntos consecutivos dentro del primer de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. En esta identificaremos lo que son las variaciones denominadas estratíficas, que a veces se interpretan equivocadamente como una indicación de control adecuado. La prueba 8 es lo que son los 8 puntos consecutivos más de 1 con respecto a la línea central. Entonces, esto puede ser hacia arriba o hacia abajo. Se detecta un patrón de mezclas. Un patrón de mezclas ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central. Entonces, durante un buen punto de partida para una investigación sería lo que es una lluvia de ideas. En este caso, si se quiere realizar una sesión de lluvia de ideas, se deben responder las siguientes preguntas. ¿Qué muestras estuvieron fuera de control? ¿Qué pruebas para detectar causas específicas no pasaron las muestras? ¿Qué significa una prueba no aprobada? ¿Y cuáles son las posibles razones para no haber pasado la prueba? En este es muy importante que no se debe corregir excesivamente lo que son las respuestas, porque las variaciones pueden cambiar más de lo que deberían. Entonces nos dice que utilicemos las pruebas para detectar causas especiales, para determinar qué observaciones puede tener que investigar y para identificar patrones específicos de los datos. Entonces, ¿qué prueba debe utilizar para detectar patrones específicos de variación por causas especiales? En este caso, puede aplicar ciertas pruebas basándose en conocimiento del proceso, si es probable que sus datos contengan determinados patrones. Debemos buscarlos y elegir la prueba apropiada. Al agregar más pruebas, la gráfica es más sensible, pero también se incrementa la probabilidad de obtener una señal falsa. Cuando se desea utilizar varias pruebas simultáneamente, aumenta la posibilidad de obtener una señal falsa en el control. En este caso se pueden utilizar lo que son las gráficas de variable. Se puede utilizar lo que es la prueba 1, 2 y 7 cuando se va a realizar por primera vez. Una vez ya que se haya realizado, se puede utilizar la prueba 7, ya no va a ser necesaria. La prueba 1, que es la del punto fuera de los límites de control. La 2 sería la de los 9 puntos consecutivos, y la 7 es la de demasiados puntos consecutivos dentro de una desviación. En una gráfica de atributos, se dice que si no está seguro qué prueba debe aplicar en la situación específica, podría tratar de utilizar la prueba 1 y 2. Cuando se establezcan ya los límites de control que se van a basar en los datos, se puede utilizar la prueba 1, que nos indica que son los puntos fuera de los límites de control, y la prueba 2, que son los 9 puntos consecutivos en el lado de una línea central. En las gráficas G se puede, para detectar tasas elevadas de un evento en una gráfica, militar nos incluye una prueba de Benellan. El valor mínimo de los datos de una gráfica G es 0. En la mayoría de los casos, el límite de control inferior para una gráfica G también es 0. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, ningún punto en la gráfica G puede estar por debajo del límite del control inferior. La prueba de Benellan fracasa si hay demasiados puntos consecutivos iguales a 0. En la gráfica T se recomienda utilizar tanto la prueba 1 como la prueba 2 al crear una gráfica T, porque esta gráfica puede ser lenta para detectar disminuciones de pequeñas a moderadas en el tiempo promedio de eventos. En el siguiente punto tenemos lo que son tipos de gráficas de control. Se dice que existen dos tipos de datos en los que se recopilan a los datos de atribución, que pueden desglosar de la siguiente manera. Estos atributos pueden ser binomiales o pueden ser atributos de Poisson. Las variables continuas pueden tener una infinidad de valores. Usualmente se obtienen de manera automática. Entonces, los datos de atributos usualmente son fáciles de obtener. Estos se usan cuando las mediciones continuas no es posible sacarlas. También son calificaciones subjetivas asignadas a los operadores de personal de control de calidad. Entonces, de todos los datos de procesos continuos, estos solo nos van a aportar información de una característica, por ejemplo, si son peso, temperaturas, cantidades o otras cosas. Dentro del proceso de atributos, estos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados lo que son defectos, y unidades no conformes, también llamadas piezas defectuosas.
Una no conformidad se refiere a una característica de calidad en la cual las unidades conformes al producto general, por ejemplo, si tienen un rasguño en un panel metal, esa es una no conformidad. Si tienes una puerta que no cierra, esa es una no conformidad. Si tienes una pieza de plástico que está en las dimensiones fuera de rango, es una no conformidad. Si tienes lo que es un arnés que el largo del cable, la longitud del cable no te alcanza para el ensamble que quieres realizar, también es una no conformidad. Los datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. En los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moldear una tasa de ocurrencia, tal como los defectos por unidad. Tenemos un ejemplo que los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Se registra el número total de defectos en la muestra. Tenemos lo que son datos de procesos sobre atributos binomiales. En este caso se clasifican en una de dos categorías, tales como son pasar o no pasar una prueba. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular lo que son proporciones de defectos o un porcentaje. En un proceso de inspección automatizado se utilizan muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos se puedan utilizar. Para cada muestra de análisis registra un número de pernos inspeccionados y un número de pernos rechazados. Entonces, en lo que son los datos binomiales, solamente vas a tener dos opciones: o pasa o no pasa. No va a haber de que un juicio en el cual puedas determinar que cierto defecto pueda o no pueda pasar. O sea, simplemente si tiene el defecto, no va a pasar, y si tiene el defecto, simplemente no. A continuation, we have statical process control, or SPC. We have measure phase, in which we have to define, measure, analyze, and improve, and the final is control. In this measure phase, we have to overview what it is, identifying the why, identifying potential X's, verifying the measurement system for the Y's, understand the current process stability, and establishing the current process capability at baseline. On this phase, we have what it is a partial tool list, where we have process maps, we have the 5 Ys, we have current state DSM, we have the fishbones, we have CNE matrix, we have the gauge R&R, we have control charts and process capability, risk analysis, and team building tools. We have the section of deliverables, which would be the process maps, the Ys, the potential X's, gauge, R&R, and current process capability baselines. And we also have the risk analysis, or FMEA, and an update contract. As a definition, a statical process is a control in the application of statistical methods to analyze and control the variations of a process. We gather that data from the SPC so we can learn when our process have changed, monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what's happening in our process improves so that we can duplicate in the future or even more. The impact and measurement on SPC, we have the gauge and R&R studies that are performed to improve that the measurement variation is real and not a result of measurement systems or operators. For example, if we have a dimension of 1, we have the toleration of 0.001 inches. A 30% gauge error will mean that it will go up to 0.003 inches of variation. So this could be attributed to the measurement method. That means that a part that measures 1.0008 inches within the tolerance might measure 1.0011 inches. So that would be the size would be out of tolerance. As a result, the gauge will have an error. The gauge error should be at least 20% of tolerance or less. So here we have what it is: prevention,
versus detection. In the past, manufacturing depended on inspection to screen out the non-conforming products. So this would mean that the process rework and scrap inspection does not increase quality. It only affects the customer and by annoying it, because if you have to rework a piece, you have to put in some more time, and this means the customer won't get it in the lead time that it was supposed to get. You have detection tolerant waste. We have strategies for prevention and requirement in today's market. First, mistake proof of the process. If mistake proofing is impractical or impossible, then control the inputs to prevent non-conforming outputs. So prevention avoids waste. We have here a definition of a process. Usually a process is input, you work with the materials, and you have an output. So in the inputs, you have tracking. Inputs allows to be proactive, and tracking outputs forces us to be reactive. So an example is a molding process where the inputs might be materials, mold condition, temperature, humidity. So you put in all that in the process, and in the output you will have the product dimensions, yield, and defects. So SPC is a feedback system. Part of the process control feedback system, we have the process, the way the 5 M's: man, machine, materials, method, and mother nature. They have to work together to produce the correct output. The information about performance. The ideal performance to be gathered is about the inputs, all thoughts, some benefits is obtained from monetary outputs. So SPC is a sort of vehicle for the communication about the changes about in input and output. So we have what it is: action on the process. This would mean the actions on the input should be taken to prevent output variation. The effects on the action should be monitored on further action taken if it's necessary. The action on the product would mean that the least economical method. It requires sometimes when the output doesn't not necessarily meet customer requirements, so requires sometimes to verify effectiveness on the action of the process. So we have what it is: control charts. The control charts are usually used to assess process variation on their sources and to monitor, control, and improve the process performance over time. Usually control charts focus on attention and detection on monitoring process variations over time. Distinguish special causes of variation from common causes of variation. Recognizing source of variation. Here we have a few points, and the first one is a control chart is a type of trend chart with statical determinate upper and lower control limits. It is used to determine if the process is in control or is it out of control. A process is said to be in control when you have variations within the process is considered random and with predictable control limits. As we've been seeing on previous notes, random variations result from the interaction of the steps within the process. So we have what it is: types of variations. So we have that the most common causes of variations that are expected in any process are the nature variations due to random shifts or factors that are always present in the process. Special causes may cause some variation by rare or significant events. This would be the unpredictables. A control chart helps us to identify special causes variations. Some common causes are slight changes in humidity, where like if it goes from 49% to 51%. Slight changes in temperature, or slight difference of material or different machine performance, or minor tool or machinery wear. We have here
category of variations example, where here we find the common causes of variation, and here we can find what it is special causes. So a variation example of special causes would be tool breaking, incorrect machine setup, wrong material, significantly different material, or change humidity from 49% to 70%. Whatever causes circle interruptions, not the alarm itself, but the cause of the downtime. For example, here last week we had an incident where the fire alarms went off, so the machines went down. They cut the electricity, so that would be an example of special causes. So the whole building had to be evacuated, so the doors had to be open. We had rainy weather. There would be some examples of special causes. Here we have case 1. This would be an ideal process where the superior limit and lower limit would be within. The ideal process will be in control. We meet customer expectations, and the voice of the process matches voices of the customer. In the second case, we have the control but fails to meet customer expectations. Common causes of variation must be reduced. In the third case, we have meets customer expectations but it's not in control. We have special causes of variation must be reduced. So here we're trying to meet what it is, customer expectations, but we're not controlling process as well as we should over here because we're trying to meet what the customer wants. In the case 4, we have that there's no control and we've failed the customer expectations, and we have both special and common causes to be reduced, and that's why the arch would be out of the special limits. The variations are an SPC. Control charts are the SPC tool for describing the voice of the process. The control charts, we have here a control chart example. This would be the upper control limit, and this would be the lower control limit. This would be the mean. We have a process here that's within the limits and not far away from the mean. So we have what it is, control chart type. You have attributes. Attributes are characteristic of a product evaluated in terms of good or bad, go or not go. We have variables, variables that are measured characteristics such as length, width, and thickness, also weight. You have trouble distinguishing between variables and attributes. If we have that, you could calculate average and standard deviations. So you are using variable data variables. If we are counting numbers of good and bad, you are using attribute data. So here's a flowchart where we start, and we have the types data, variable data, and attributed data. We have the subgroups. The attributed data, we have that it's defective or no defects, and the size or constant sample size. So we have different kind of charts here. We have P charts, we have NP charts, U charts, C or U charts, X bar and S. We have X bar and R, and we have the MR chart. We have currently the third point is capability analysis, and we also have the same. It is define, measure, analyze, improve, control. We introduce the fundamentals capability statistics, short term versus long term. We have CP, CPK, PP, and PPK. One big thing the mean is shift difference between short and long terms. So we have to demonstrate short and long term capability analysis methods. We had to demonstrate a way to calculate process capability using usually Minitab or maybe another program. And we have to convert what is CPK and PPK to CST, that is short term, C for short term, and CLT, the C for long term.
So we have a question that says, what does process capability assets means? This helps a team answer a question if it's the process capable, and if the process is capable, it produces product that conforms to the specifications. This will help us to determine the percentage of product or service not meeting customer requirements. We have what it is specification limits. So specification limits, we have the lower specification limits and we have the upper specification limits. So this will be a specification within or within tolerance. So are CPK and PPK acronyms? If so, what does they actually mean or represent? Since their introduction, there have been a lot of speculations as to meaning. Here's two cents worth. CP has always been as capability of process, and CPK would be continuous process control and process capability. So a K value was used to represent the number of standard deviations between the targets and the mean. So CPK came literally from CP with a K factor adjustment. So reference to the PP and PPK, the reference from the beginning as a process is performance as opposed to process capability. So basically is the same as process capability with K that would mean that is the mean. So what is the difference between CP and PP? We have here that the technical difference is the Six Sigma used for the CP calculation. That comes from the estimate of sigma based on the average range, and the Six Sigma used for PP calculation. It comes from the estimating sigma base of using all the data in the classical formula for the standard deviation. So generally in the processing control and normally distributed, both values should be close. However, since most process wander around a little bit that are in control and intuitive interpretation in what it is as CPK, this is what you could be doing, and PPK is what you are doing. Here we have a significance variations of levels are that would be confidence that result in real. Here 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, and upper would be 100%. So how is the process capability calculated? So we have CP and CPK, our process, and this is used to measure and evaluate process capability. So the reports could be and CPK reports that what it is. So what it is basically telling us is that in a CP report you have like a prognostication of what it should be or what could be. You have what it is the NSL, nearest specification limit to the process mean. And in the CPK you have what it is, what exactly is you have in the process mean. An example of process mean is the capability analysis. In semiconductor, we have an example in a semiconductor manufacturing. Gate oxygen might have the following specifications. You have minimum thickness, you have target thickness, you have maximum thickness, and you assume that the process data indicates that the mean thickness is actually 247 angstroms. And with the standard deviation of 5 angstroms, the calculation are as follows. So you have here the minimum thickness is 210 angstroms. So you have the maximum thickness is 270, and the target thickness is 240. So you have you take your maximum thickness, where you subtract your minimum thickness, and you divide it by what it is, the 30, and you have 2. So when you have the CPK, you take what it is your upper superior limit. So you have 270 minus 247, and you stretch it between 15, and you have a diff 1.53. As you can see, what it should be
and what it is, there's a minimum difference of 0.47. So CP is simple process capability. In this, you have the process variation that exceeds the specifications and the effectiveness are being made. Here you see CP minus 1. And the next, the process is just meeting specifications. 0.3 the effectiveness are estimated to be made more if the process is not centered. So you have here that the CP meets what it is, the 1. And this one, you have the process variation is less than specification. However, the effectiveness might be made in the process is not centered to the target value. So we have here that the CP is bigger than 1, so it's inside what it is, the upper superior and the lower superior limit. CPK process capability, we have CPK minus 1, then its non-conforming products are being made. You have CPK that is equal or bigger than 99.7, so this means the products will be within specification limits. So here we have what it is, computing sigma levels. Now the primary short-term capability static ought to be sigma level or C-score instead of CPK. CPK is a derivative of the C transform and seems to be formulated as a C-score divided by 3. So here we have the formula for CPK, so it's upper superior limit minus the mid between divided by 3. So we have x minus mid over x, so we have CST over 3. We have what it is, long-term capability. We have here the formula, PK equals minimum upper superior limit minus me minus over 3 from the long term, multiply by u by the u for minus the lower superior limit, but 3 for the long term. We have an example of process capability. The following table shows shoulder pace volume in milliliters. This data is available in Minitab or Excel. We calculate the process capability by using Minitab. So we assume that the lower superior limit is 30 and the upper superior limit is 60. So we have here a table of numbers, volumes, 1, 2, 3, 4. We have 5. So calculating the process capability by using Minitab. So to calculate process capability using Minitab, we have to go start, quality tools, and capability analysis, and we have to select normal. So here we have the column N and the subgroups. We have to specify the inferior limit and the superior limit, so we can get a process capability analysis for shoulder pace volume. Here we have the what it is, the lower limit and the upper limit. The dotted is for short term and the non-dotted is for long term. So here we have a mean of 44.2 and we have a sample of 50. So the standard deviation long term is 2.55692 and the standard deviation for short term is 2.58478. So we have a level C of 5.42. So the short term Six Sigma achieve guaranteed long-term success. So they will give us the overview of the process averages might change with the grade capability of the process spread may increase in size due to deterioration of the process. We have the average short term to long term. Certain error for typical process with average 1.5 standard deviation. This amount of shift and drift is inevitable and has to be accounted for during this design cycle of the process, the product or service that you are going to give.
In order to precise represent the known distributing process is the uploading data, the total process variations, and divided by the short-term or long-term components. So sigma short-term is a metric for the process and intimately, and sigma long-term measures the effect of the process variables. Long-term shorts variations. All the process will be inevitably vary overview. Over time, the process bandwidth will increase size due to the process constraints, certain error. Six Sigma long-term versus short-term. We have here that the environment, equipment, and materials cause the process to have variations over time. So variations include mean, standard deviation, and distributed. Even excellence process will show a small amount of variation over time. Surely the average short-term and long-term certainty error for a typical process will average 1.5 standard deviation. So we have here a process shift, and we have process drift. In a process shift, we have the causes that change in calibrations, supplier equipments. So here's our prediction, and here's our process shift. In the process drift, we will have the causes by change in temperature, tool wear, contamination, depletion of reactor. So in the process shift, we change from one side to another. And in our process drift, we gradually change our predictions from one side to another. Entonces tenemos lo que es capacidad de proceso. En este nos dice que son los índices de capacidad. Entonces aquí tenemos que los índices de capacidad son relaciones de la dispersión de un proceso. La dispersión del proceso de especificación. Estos pueden representar valores en unidades, de manera que podemos utilizarlas para comparar la capacidad de diferentes procesos. Por ejemplo, tenemos una compañía que fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de tazones no sea menor que 11 centímetros ni mayor que 13 centímetros. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica con un límite inferior y un límite superior, donde la dispersión de especificación es ligeramente mayor a la dispersión del proceso. Entonces, otro ejemplo que tenemos, la media es de 11.95 y la desviación estándar en general del proceso es de 0.25 centímetros. La dispersión de este proceso la podemos representar con datos podemos representar por los datos y la dispersión de la especificación entre las dos líneas de especificación. Como podemos ver en la gráfica, este ejemplo apenas si cumple con lo que son los requisitos del cliente. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, se dejaría de ser aceptable. Entonces aquí tenemos una especificación específica que es mucho mayor que la dispersión del proceso, que tenemos aquí el límite inferior, límite superior, y aquí se alcanza a salir de lo que son las dispersiones. En este caso el proceso ha sido mejorado y la media sigue siendo 11.95 centímetros, pero la desviación estándar general se ha reducido a 0.10 centímetros. Entonces tenemos que la dispersión está bien confinada dentro de la dispersión de especificación. Por lo tanto, este proceso es capaz de cumplir con los requisitos de él en forma consistente. Entonces tenemos CP y PP, relaciones de una dispersión de específica con la dispersión del proceso. Aquí tenemos que CP y PP son lo que son los índices de capacidad con relación entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. En este caso se utilizan lo que son los índices CP, que entre ellos va CP, CPL, CPU y CPK. Y lo que son los índices PP, que por similar son PP, PPL, PPU y PPK. Los CP representan lo que son los niveles de potencias de desempeño de algún proceso, y lo que son los PPs representan la capacidad real de un proceso. Entonces el CP es lo que debería ser y el PP es lo que realmente es. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el PP? Generalmente, mientras mayores sean los valores de CP y PP, más capacidad tendrán su proceso. Se comparan los valores de CP con los de PP, y estos son los valores de referencias para determinar si debe mejorar un proceso o no. En muchas industrias se utilizan lo que son los valores de referencias del 1.3 de I3.
Los niveles que usted utilice dependerán del producto en particular. Entonces, si un valor específico se considera CP, puede incluir una variación significativa en su grupo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los valores CP y PP. Entonces, el CP lo encontramos que es por encima, o sea, lo que nos gustaría que fuera. Y los valores de PP es lo que en realidad es que nos encontramos muy por debajo. Entonces, nuestros datos están saliendo a rango. Entonces, antes de la mejora del proceso, la dispersión del proceso es mayor a la dispersión de la especificación. En otras palabras, demasiados envases pesan más de 500 miligramos y menos de 498. Entonces, después de la mejora, vemos que el proceso se recogen los datos y se puede observar que los valores altos de CP y PP muestran en el proceso ahora cumple con las especificaciones. Entonces tenemos CPK, CPU y CPL, medidas de capacidad potencial del proceso. Aquí tenemos que son las medidas de capacidad de potencia de un proceso. Tenemos lo que son CPL, que son las mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. El CPU nos mide lo que es la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. Y el CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL. Entonces, alguna interpretación del CPK y el CPU y CPL, si CPK, CPU y CPL son iguales, el proceso se centra en un punto medio exacto de los límites de especificación, como se muestra en esta gráfica. Esa gráfica nos mostraba un caso ideal. Si tienes límites de especificación superior e inferior, compare CPL con CPU. Si CPL no aproxima igual a CPU, el proceso no está centrado. Entonces aquí tenemos que el proceso está más inclinado para lo que es el límite inferior. Entonces cuando CPU es menor que cuando CPL es menor que CPU, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite de especificación inferior. Entonces, ¿qué es un CCPK? Un CCPK es una medida de capacidad que potencia el proceso que se calcula con los datos de los subgrupos incluidos en el estudio. CCPK compara la dispersión del proceso con la distancia entre el límite de especificación y uno de los siguientes valores. Aquí tenemos que son el objetivo del proceso, si se especifica o no en el centro de dispersión de la especificación. Si se puede proveer tanto un límite superior con un límite inferior, en este caso, o el promedio del proceso. Entonces, si se puede proveer lo que es un objetivo que son con el límite de especificación de CCPK es igual a CPK. Entonces, como nota, CCPK no se muestra de forma predeterminada. Para realizar CCPK, en los resultados de análisis de capacidad tenemos que ir a herramientas, opciones, gráfica control y herramienta de calidad. En esta seleccionaremos lo que es análisis de capacidad y marque mostrar CCPK. ¿Cómo se interpreta CCPK? Para determinar si se debe mejorar el proceso con un valor de referencia, se utiliza el valor de referencia de 1.33. Entonces, este proceso tiene un valor CPK inaceptable de 0.64. Tenemos una expresión tan amplia que puede ser encontrada dentro de los valores objetivos si el proceso viola los dos límites. ¿Qué son los PPK, PPU y PPL? PPL nos mide lo que es la distancia de la media del proceso al límite de especificación inferior. El PPU nos mide la distancia de la media a lo que es el límite de especificación superior. Y el PPK es el valor más bajo entre PPU y PPL. En este caso nos indica el desempeño ideal de su proceso si se eliminaran las causas específicas. ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos de la manera en que si los tres son iguales, el proceso se centra en punto medio exacto de los límites especificados. Entonces, similarmente a lo que es CPK y CPL. En esta gráfica mostramos los índices de valores, es un ejemplo. 2.60 indica la distancia del promedio del proceso. Entonces, tenemos aquí una gráfica donde PPL es menor que PPU, por lo tanto se va acercando a lo que es el límite inferior.
Y la siguiente gráfica tenemos donde PPU es mayor que PPL. Entonces se va a centrar lo que es al lado límite superior. Entonces, ¿qué es el CPM? El CPM es un límite de índice de capacidad general que mide si el proceso satisface las especificaciones y si se encuentra dentro del objetivo. El CPM compara la dispersión de las especificaciones con la dispersión de sus datos, tomando en cuenta la desviación de los datos con respecto al objetivo en vez de su desviación de la media del proceso. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el CPM? Debemos comparar su valor CPM con un valor de referencia para determinar si mejorará su proceso. Algunas industrias utilizan lo que es el valor de referencia 1.33. Si los valores de su índice son menores que el valor de referencia, debe tomar acciones para mejorar el proceso. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un CPM bajo, que se encuentra cerca de lo que es el límite superior. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un CPM moderado, que se encuentra centrado a los objetivos, no muy cerca del límite superior, pero alejado del límite inferior. Y aquí tenemos lo que es un CPM alto. En esta la dispersión se encuentra en el objetivo, centrado entre el límite inferior y el límite superior. La comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías, lo que son capacidad potencial, que vendría siendo a corto plazo, y la capacidad general. Una representa la media única y la otra de capacidad de proceso. La capacidad potencial es lo que se llama acreditación de un proceso. Ignora las diferencias entre subgrupos y representa cómo se comportará el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales de los subgrupos. Y la capacidad general sería lo que el cliente experimenta, explica las diferencias entre subgrupos, los índices de capacidad y evalúa la capacidad potencial e incluye lo que es el CP, CPU, CPL y el CPK. Mientras que los índices de capacidad se evalúan capacidades generales, incluyen el PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Desde a continuación tenemos lo que es la sección práctica, donde nos pide lo que son gráficas de control para variables XR y XS. Entonces tenemos aquí, copiamos lo que son los datos que teníamos en los PowerPoints para las gráficas de control. Entonces, en este caso nos fuimos a estadística, nos fuimos a gráficas de control, vamos a gráficas variables de subgrupos. En este caso la que estamos buscando es XR. Entonces aquí lo que vamos a poner es que incluyamos todas las observaciones para un gráfico en esta columna. La otra opción no nos interesa ahorita. Entonces le vamos a seleccionar aquí lo que fue la temperatura. En este caso, primero seleccionamos lo que es la temperatura y el tamaño de los grupos, como nos dice aquí, es de 5 máquinas. Ingresamos el número 5. Vamos a poner el nombre que es gráfica de temperatura. Entonces le vamos a dar a aceptar. En las opciones aquí nos pide que seleccionemos todas las pruebas para que nos dé lo que es un punto mayor que la K desviación estándar, K puntos consecutivos, K puntos consecutivos alternándose hacia arriba, hacia abajo. Entonces le vamos a dar a aceptar a todas. Entonces le vamos a dar a aceptar y nos va a dar una gráfica como esta, donde tenemos una gráfica XR de control de la temperatura de las máquinas de impresión. Aquí tenemos que la gráfica de control se encuentra todas dentro de lo que son los límites superiores y límites inferiores. Aquí es el límite superior, que es 26.945, y el límite inferior, que es 22.688. Tenemos lo que es la media de 24.816. Entonces, como podemos observar, se encuentran todos los puntos de manera aleatoria, arriba, abajo, arriba, abajo. Todas pasan cerca de la media, pero ninguna excede lo que es el límite superior ni el límite inferior. Entonces tenemos lo que es el rango de la media de la muestra. Entonces tenemos un rango de 3.690 con límite superior de 7.803 y un límite inferior de 0. Entonces aquí tenemos que de igual manera son aleatorias y ninguna excede lo que es el límite superior. Lo alcanzan a tocar, pero no lo exceden.
Entonces queremos sacar lo que es la misma gráfica XR de esta, el mismo estadística, aquí, gráficas de control, subgrupos R. Vamos a seleccionar ahora los datos de estos. En este caso tenemos lo que son, en este caso van a ser 6. Entonces vamos a etiquetar lo mismo como gráfica de control XR de sección de base de mapa. Vamos a dar a aceptar las opciones, lo mismo, las pruebas, queremos que nos dé todas las pruebas. Y vamos a dar a aceptar y aceptar. Entonces nos va a dar una gráfica XR donde podemos observar que el punto 6 y el punto 5 se nos está marcando en lo que es media de la muestra. Entonces nos dice la prueba 5 de 2 de 3 puntos más de 2 desviaciones estándar en la línea central en el mismo lado del índice superior, que son aquí 1, 2, 3, están yendo del mismo lado. La prueba falló en el punto 82. Entonces la prueba 6, 4 de 5 puntos más de uno de las desviaciones estándar a partir de la línea central del mismo lado del límite. La prueba falla en los puntos 75. Aquí podemos observar que van 1, 2, 3 dentro del mismo ruta. Entonces, en la prueba de rango también tenemos lo que es el 1. Dice la prueba 1 apunta fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en el punto 141. Entonces aquí tenemos que más de 1, 2, 3, 4 van fuera de. Entonces nos indica una advertencia que si se actualiza la gráfica con los nuevos datos, los resultados anteriores quizá ya no sean correctos. Entonces vamos ahora con lo que son la gráfica XS. Igual sacamos los datos de los PowerPoints, nos damos a estadística, gráfica de control y nos vamos a subgrupos XS. En este caso tenemos aquí, seleccionamos lo que son todas las observaciones por una gráfica que están en la columna. Vamos a seleccionar lo que es la primera, va a ser la temperatura, y vamos a tener lo que son 25 muestras. Entonces, a ver, sí, 25 muestras. Control es este. Entonces vamos a etiquetar como lo que son temperaturas y le vamos a dar a aceptar. Entonces las opciones va XS, vamos a poner todas las pruebas igualmente y le vamos a dar a aceptar. Nos va a dar la siguiente gráfica donde nos muestra, tenemos un puntito rojo aquí, nos dice la prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en el punto 38. Aquí esta nos indica que el punto 38 se fue por muy allá, más de 3 veces la desviación estándar. Entonces, sin embargo, lo que es la desviación estándar de la muestra se mantuvo dentro del rango, no excedió el límite superior ni excedió el límite inferior. De igual manera hacemos lo que es por la succión de presión de vacío y nos va a dar una gráfica. En esta nos marca el punto 3. Nos está diciendo la prueba 3, dice 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en el punto 21. Okay, aquí tenemos que son más de 3 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que van en ascensión. Por lo tanto la prueba nos marca que falló. Mientras que la desviación estándar de la muestra no nos indica ningún error. Igual nos marca la misma advertencia de que si se actualiza la gráfica con los nuevos datos, los resultados anteriores pueden que ya no sean correctos. Entonces aquí nos vamos al proyecto, no es terminado. Entonces tenemos aquí nuestro proyecto, en el cual en el video anterior nos habían faltado nuestras gráficas. Pusimos aquí lo que son los histogramas de las frecuencias de utilización de la tornillería, y acá agregamos una gráfica de espinas sobre las causas de desperdicio. Podemos observar diferentes tipos de causas.
Entonces tenemos aquí, ingresamos unos datos aquí en nuestro proyecto. Entonces tenemos aquí lo que son el mes, tornillo y la utilización. Aquí pusimos a cada tipo de tornillería le pusimos un número para poder identificarlos acá de este lado. Entonces de igual manera nos fuimos a estadística, gráficas de control, y realizamos lo que es la gráfica XR. En esta que hicimos saber lo que es la utilización. En la primera gráfica tenemos lo que son 3 subgrupos. Entonces le etiquetamos como gráfica XR utilización de tornillo y le dimos a aceptar, y en las opciones de la gráfica pedimos que se nos muestren todas las pruebas. Entonces le vamos a dar a aceptar y nos va a dar una gráfica XR donde podemos ver que todas nuestras muestras se encuentran dentro del promedio de la muestra, y dentro de los rangos de las muestras podemos observar que siguen estando dentro de, sin excederse sobre el límite superior ni sobre el límite inferior. Entonces realizamos lo que es la gráfica XS, tenemos otros datos, agregamos un tornillo de 3/8, en este caso vamos a tener 4, y vamos a realizar lo que es estadística, control, gráfica XS. Entonces aquí vamos a seleccionar lo que son la utilización, tenemos 4 subgrupos, etiquetamos gráfica XR utilización de tornillo, le vamos a dar a aceptar y vamos a seleccionar todas las opciones de las pruebas. Entonces nos da una gráfica donde de igual manera la medida de la muestra, todas nuestras muestras se encuentran dentro del límite y de la media, y donde las desviaciones de la muestra igual no excede el límite superior ni el límite inferior. Entonces sería todo.